Hola, bienvenido. Aquí comienza El Señor de los Crímenes. Hoy quiero hablar de Sandra Palo. ¿Qué pasa en una sociedad cuando, después de un crimen horrendo, según van pasando los años, lo que se instala entre la gente es esa sensación de que los padres de una víctima molestan? ¿Qué nos ocurre cuando cada vez que vemos la lucha de una madre, en este caso, como Marimar Bermúdez, en lugar de empatizar con ella, son muchos los que insisten en que deje ya descansar a su hija? Son muchos los que no entienden que tanto tiempo después siga peleando. Son incapaces de comprender que no lo hace solo por su hija, que lo hace también por las personas que puedan ser víctimas en un futuro. Porque esta sociedad parece más preocupada por los asesinos, por buscarles una solución, por repararlos, que por el dolor de las víctimas, porque esta sociedad se olvida de las víctimas. Vamos a recordar lo que le sucedió a Sandra, una joven de 22 años que caminaba con un amigo por las proximidades de la glorieta de Marqués de Vadillo, en Madrid, el 17 de mayo de 2003, y tuvo la mala suerte de encontrarse con un grupo de personajes averiados, con un grupo de muchachos consumidos por la droga, acostumbrados a delinquir, a hacer aquello que deseaban. 3 de ellos eran menores de edad y sabían de sobra que de ser castigados lo serían de una manera muy leve. Y lo cierto es que iban dentro de un coche y vieron a Sandra y a su amigo. Les obligaron a subir al coche a punta de navaja y en cuanto pudieron, hicieron bajar al muchacho para quedarse a solas con Sandra. Imaginamos el miedo que pudo invadir a Sandra en ese momento. Eran más allá de las 2:30 de la madrugada. Al día siguiente iba a hacer la comunión el hermano de Sandra. Sabía que en su casa la esperaban. Y allí estaba rodeada de personajes con los que no querríamos estar en ninguna circunstancia, pero mucho menos en la circunstancia en la que estaba Sandra. Cogieron la carretera de Toledo, dirección Getafe, y en el kilómetro 8200 se desviaron para llegar a un descampado. Allí obligaron a Sandra a salir del coche, la golpearon brutalmente, la desnudaron y la violaron. Aquello fue algo inimaginable. Esto no se trata de una película. Esto lo vivió Sandra. Y pudo ser cualquier otra chica. Aquellos chicos, aquellos criminales, fueron incapaces de sentir el dolor de Sandra. Por supuesto, no les afectó el llanto ni los ruegos. Estaban demasiado metidos en su mundo, demasiado concentrados en esa especie de juego salvaje, como si todo fuera parte de un videojuego. Y allí estaba Sandra sufriendo. Estoy convencido de que ella pensaba que tras aquella humillación, tras aquella violación que le había producido tanto dolor físico y psicológico, podría llegar el final. Tal vez pensó que la iban a dejar marchar. Pero aquello no estaba en sus planes. Los 4 asesinos
decidieron golpearla con el coche. Comenzaron a embestirla contra un muro y pasaron por encima del cuerpo entre 8 y 10 veces. Pero aquello no era suficiente. La dejaron en el suelo, malherida, y fueron a comprar 1 euro de gasolina. Después regresaron, rociaron a Sandra y encendieron las llamas. Aquello fue como una película de terror. Los análisis forenses demostrarían que aún estaba viva. Por la mañana, los padres de Sandra, preocupados porque no llegaba, no sabían qué hacer. Decidieron celebrar la comunión del hermano de Sandra, agarrándose a la posibilidad de que su hija hubiera pasado la noche en algún lugar. Desde luego la mente no está preparada para imaginar algo como lo que le habían hecho a Sandra. No podían saber que a las 7:30 de la mañana de ese día, un camionero había encontrado el cuerpo quemado e inerte de su hija. Casi inmediatamente después de el impacto, que no somos capaces de imaginar. Pongámonos en la piel de los padres de Sandra, que ven que no llega a casa, algo extrañísimo en ella, y que de repente reciben la noticia de que ha sido asesinada de una manera brutal, con una crueldad imposible de asumir. Y los padres de Sandra van a optar por la valentía, van a decidir luchar porque se haga justicia, es lo mínimo que pueden hacer por Sandra. Y saben que está en juego no solo la justicia por el crimen que se ha cometido sobre Sandra, sino también que están trabajando para hacer una sociedad mejor para todos. Los asesinos han sido el Rafita, de 14 años, el Ramón y el Ramoncín, de 17 años, y el Malaguita, de 18 años. Los 4 han estado en el proceso de la muerte de Sandra. Sin embargo, van a ser juzgados en 2 juicios diferentes. El Malaguita, como es lógico, va a ser juzgado como mayor de edad, mientras que el Rafita, el Ramón y el Ramoncín van a ser juzgados en un juzgado de menores. La diferencia entre las condenas va a ser ostensible. El Malaguita va a ser condenado a 64 años de cárcel. Los asesinos menores de edad van a ser condenados al máximo que permite la ley del menor. El Ramón y el Ramoncín, al estar en el tramo entre los 16 y los 18 años, van a ser condenados a 8 años de reclusión en un centro de menores. El Rafita, por su parte, al estar entre 14 y 16 años, va a ser condenado a 4 años de reclusión en un centro de menores. Y además les van a condenar a una serie de años en libertad vigilada. Lo cierto es que estos 3 ya están en la calle. Y desde que han recuperado su vida, no han dejado de delinquir. Pero se han permitido comentarios, como aquel que hizo el Rafita, que decía que, que él lo único que había hecho era haber estado presente y no haber denunciado los hechos. Y que si alguien no estaba dejando descansar a Sandra, era su madre, que no hacía más que señalarle e insistir en que una persona como él no debería estar en la calle. Y seguro que encontramos en nuestra sociedad a personas mucho más preocupadas por conseguir que el Rafita encuentre una comodidad en su nueva vida
de que el Ramón y el Ramoncín puedan seguir con su actividad normal, mientras que los padres de Sandra siguen luchando, todavía tantos años después, por cambiar la ley del menor. Muchas veces he tenido que escuchar comentarios en contra de los padres de Sandra Palo, tildándolos de pesados. Muchas veces he tenido que escuchar a gente que decía, bueno, esta gente no va a parar nunca de salir en la televisión, de seguir pidiendo justicia, si su hija ya está muerta. ¿Qué es lo que quieren? Yo sentía un inmenso dolor al ver lo que estaban pasando. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlos en muchas ocasiones. También lo hizo mi padre, como es lógico. Y a uno se le quiebra el alma. Y yo tuve la oportunidad de escuchar muchas veces a personas que decían que lo que querían los padres de Sandra Palo era tener protagonismo en los medios. Y no es un caso único, lo hemos visto más recientemente con otros casos. Ahí está el padre de Marta del Castillo, por ejemplo. También, seguro que en esta sociedad hay mucha gente que está harta de escuchar al padre de Marta del Castillo, o al padre de Diana Quer, que sigue luchando también por intentar hacer una sociedad más equilibrada, más justa, una sociedad que no se olvide de las víctimas, una sociedad que no esté pensando en intentar rehabilitar a personas que muchas veces no tienen posibilidad de rehabilitación, que estamos en una situación irreversible ante crímenes absolutamente brutales. El crimen de Sandra Palo no tiene explicación y no tiene solución. Las personas que cometieron ese crimen no son de fiar y nunca lo van a ser. Y dentro de unos años, el malaguita también estará en la calle, y pobre del que se encuentre con él. Yo estuve cubriendo tanto el juicio del malaguita como el juicio de los menores de edad, y supongo que recordarás esa imagen grotesca del malaguita delante del juez con una chulería insoportable, con esa voz que solo te deja la droga, con esa voz rota, con esa voz que utilizan las personas a las que parece que incluso le da pereza hablar, y faltando el respeto a todo el mundo, al tribunal, llevando un pasamontañas para cubrir su cabeza y su cara. Pero ¿dónde se ha visto que un asesino terrible y terrorífico pueda ponerse delante de un juez protegiendo su cara? Una vez más pensemos en el asesino. Pobre asesino, algún día tendrá que retomar su vida. Protejamos su rostro mientras escuchamos cómo relata de manera absolutamente fría y con un desapego atroz lo que le hizo a Sandra. Oiga, señoría, la cosa fue así, usted ya sabe cómo es. No me pregunte más, condene y déjeme en paz. Esa actitud chulesca nunca la perdió. Cualquiera de nosotros, si nos tuviéramos que ver alguna vez frente a un juez, estaríamos asustados, seguramente estaríamos arrepentidos. Aquí no había nada de eso. Solo había un ser absolutamente averiado, roto, sin posibilidad de arreglo, tratando de convencernos a todos de que lo pasado, pasado está, que sí, que ocurrió así y punto. Y lo triste no es que lo diga el asesino, lo triste es que la sociedad, de alguna manera, también nos empuja a eso. En la sociedad, entre sus tejidos, surge esa voz que dice: oiga, familiar de víctima, déjeme tranquilo, no me dé usted la paliza, de acuerdo,
su hija o su hijo falleció o desapareció. Pero bueno, la cosa está hecha. Vamos a dejar de dar la matraca con el tema todo el día. Y puede ser que esta sea también la actitud de los políticos. Oiga, madre de Sandra Palo, o padre de Marta del Castillo, o padre de Diana Quer, y de tantos y tantos otros. Dejen de llamar a los partidos políticos, dejen de querer ir al Congreso a pedir justicia. Parece que esto es lo que quieren, que cuando a alguno de nosotros nos toque la china del crimen, pues lo dejemos correr. De hecho, ya te habrás dado cuenta de que cada vez hay menos programas de sucesos en la televisión. No interesa contar lo que ocurre, no interesa darle voz a las familias de las víctimas, no interesa hablar de las personas desaparecidas, porque todo esto da la sensación, o eso les parece a los políticos, de que la cosa no va bien. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que hay que aceptar el delito y el crimen como algo que forma parte de la sociedad. Es imposible borrarlo por completo. Que haya crímenes no significa que los políticos sean peores. Lo que sí que les retrata es que no apoyan a las víctimas. Es que cuando ocurre un crimen violento no están ahí con las víctimas. No salen inmediatamente a decir, oiga, no voy a pensar en el asesino. Lo primero es, ¿qué necesitan ustedes? ¿Qué podemos hacer para que esto no vuelva a suceder? Y si por el camino podemos rehabilitar al asesino, pues mucho mejor. Pero esto de el muerto enterrado y vamos a ver qué hacemos con el vivo, pues es lógico que no lo asuma la familia de la víctima. Y esta frialdad en la que no podemos ponernos en la piel de la víctima a mí me asusta. No sé qué te parece a ti, pero yo, por supuesto, que tengo ganas de escuchar a la madre de Sandra Palo. Y por eso vamos a hacerlo aquí en este podcast. Vamos a recuperar un momento en el que ella contaba con esta serenidad envidiable y con esta fuerza lo que le había pasado a su hija. Cómo una vez violada y torturada, los asesinos deciden acabar el trabajo. Vamos a escuchar a Marimar Bermúdez. Dejarla, no dejarla, o sea, pero el malaguita dice que no, que le va a buscar la ruina y que no, que decide que hay que matarla y que no la deja. Total, que se fueron al escampado de los rótulos, en la carretera de Toledo, con lo cual, por la segunda autopsia que hace Frontela, la maniataron, la cogieron de las manos y de los pies, la violaron entre todos, la pegaron salvajemente, la atropellaron contra la valla de los rótulos, la partieron las piernas, ella aún así, antes de partir las piernas, intenta escaparse de ellos porque ella era una niña bastante fuerte y les pide por favor porque ella cuando la violan, todo esto, palabras textuales de ellos, cuando a ella la violan lo que sí pide que por favor la dejen irse porque al día siguiente era la comunión de su hermano y sus padres estaban preocupados, pero claro, el malaguita dice que no. O sea, y bueno, pues es cuando la atropellan contra un muro, la cogen y la llevan contra ese muro, la atropellan, la pasan el coche repetidas veces por encima de su cuerpo. Y bueno, finalmente cuando ella está ya agonizante, deciden ir a la gasolinera de la Lística a comprar 1 euro de gasolina y bueno, pues deciden quemarla. Y con un hilo de vida, Sandra la quemaron. ¿A quién puede molestarle que escuchemos a las víctimas? Por supuesto, sabemos que los 3 asesinos menores de edad han cumplido con la ley, pero tal vez deberíamos aprender de lo sucedido y pensar en cambiar esa ley. ¿De verdad alguien puede defender que estos 3 menores de edad que estaban allí participando en uno de los delitos más horrendos que han tenido lugar en nuestro país tenían menos responsabilidad que el malaguita,
que tenía solo unos meses más que los otros dos menores de edad. Y luego tuvimos que presenciar cómo se maniobraba para intentar dejar al Rafita. Como solo tenía 14 años, pues había que intentar dejarle como un pobre niño arrastrado por los demás en esa vorágine criminal. Es verdad que ninguno de nosotros estuvo allí, pero también es obvio que cuando uno frecuenta determinadas compañías es porque se siente cómodo en ese grupo. Sí es cierto que pudimos comprobar, solo escuchándoles hablar, que el Rafita era el que tenía el cerebro menos averiado de todos. Quizá no le había dado tiempo a consumir tantas sustancias como a sus compañeros. Es por eso que quizá pensaron que era el más recuperable. Pero se ha demostrado que nada más salir de prisión se ha dedicado a lo mismo que hacía, ¿no? A robar coches, por ejemplo. ¿Cómo le dices a un personaje como el Rafita que se tiene que poner a trabajar a razón de 900 euros al mes, 8, 10 o 12 horas al día, cuando él robando un coche pues puede ganar hasta 3.000 euros en un solo día, ¿no? 900 euros al mes. Pues sí, eso es lo que gana a veces la gente de bien, trabajando mucho. No puede ser que el delito sea rentable. Él mismo reconocía que no encontraba motivación para ponerse a trabajar de esa manera. Es verdad que nadie le había enseñado que el esfuerzo merece la pena, ¿no? Ahí están el Ramón, el Ramoncín y el Rafita, compitiendo por ver quién acumula más detenciones. Ante la desesperación, imagino, de los agentes de policía, que no solo en este caso, sino que de manera habitual ven cómo delincuentes reincidentes entran por una puerta de la comisaría y salen por la otra puerta para seguir con sus actividades delictivas. Porque, como te digo, es difícil convencer a alguien que vive, por ejemplo, de robar carteras y que saca un buen dinerito diario sin hacer demasiado esfuerzo, de que igual, esforzándose mucho, puede conseguir un puesto de trabajo en el que gane 900 euros al mes trabajando 12 horas al día y llegando muy cansado a su casa. El que ha optado por el camino del delito tiene difícil vuelta atrás. Por supuesto hay quien lo consigue. Por supuesto hay personas que delinquen porque no les queda otro remedio, porque no ven otra forma de alimentar a su familia o de sobrevivir. Por supuesto. Y como sociedad debemos buscar el remedio, porque estamos todos afectados por esta situación. Eso es lo que muchas veces la gente no comprende. Lo ideal para todos es que todo el mundo tenga la posibilidad de vivir, de alimentar a su familia, porque de lo contrario estamos generando en esa desigualdad focos de delincuencia, y cualquiera puede ser objetivo de la delincuencia. Pero cuidado, el asesinato de Sandra Palo no es fruto de la necesidad, sino de la crueldad. Es fruto de una serie de individuos muy peligrosos que optan por hacer el mal. No se trata de robar un mendrugo de pan para comer, ni de birlar una cartera para sobrevivir un día más. Se trata de hacer daño, de causar dolor, de escuchar los gemidos y llantos de una pobre niña absolutamente inocente. Y claro que hay más personas en la situación en la que estaban el Malaguita, el Ramón, el Ramoncín y el Rafita. Claro que hay personas habituadas a consumir drogas, a vivir en poblados chabolistas, en condiciones que no son las óptimas, pero la mayoría de estas personas nunca delinquen como lo hicieron estos cuatro. Y por otro lado, de la misma manera que te digo que el generar pobreza, el privar de una educación digna
a determinadas personas pueden generar focos de delincuencia, también te digo que en una sociedad absolutamente igualitaria, en la que todo el mundo tuviera lo mismo o tuviera acceso al trabajo, a la educación, en una sociedad idílica también habría delito, también habría crimen, porque no estamos hablando de necesidad, estamos hablando de crueldad. El mal existe y siempre existirá, siempre habrá alguien que quiera más de lo que ya tiene. Siempre habrá alguien que quiera obligar a una mujer a hacer algo que no desea. Siempre habrá alguien al que no le importe el prójimo. Por eso no se puede suprimir la policía, como nos enseña la película Demolition Man. Si no la has visto, te la recomiendo. Nos lleva a un futuro en el que todo es tan maravilloso, eso sí, bajo el amparo de un líder, bajo el amparo de una especie de secta, todo es tan maravilloso y tan tranquilo que no es necesario que haya policía tradicional. Hay una policía buenista que intenta combatir los problemas con buenas palabras. Tan bonita es esa sociedad que está prohibido decir tacos, por ejemplo, ¿no? Esa sociedad es imposible porque el mal es inherente al ser humano. Y siempre va a haber alguien malvado, y siempre va a haber alguien que se aproveche de las debilidades. Cuanto más débil sea una sociedad, más fácil será que haya personas que se aprovechen de ella. Insisto en reconocer y en admirar a los psicólogos, a los profesionales de las prisiones, a todos los expertos que tratan de reconducir a personas como el Malaguita, al que yo pude observar y pude escuchar, y sin ser yo ningún experto en esto, ni más listo que nadie, pude ver a 500 metros que se trataba de una persona absolutamente destruida, incapaz de comprender el daño que había hecho. Y perdóname, pero tengo que reconocer que me irrita esa intención generalizada de hablar con el asesino, de explicarle que lo que ha hecho está mal. Mira, Malaguita, que es que coger a una chica, violarla, atropellarla con el coche y prenderle fuego, está mal, está mal. Yo creo que no deberías volver a hacerlo, Malaguita, cuando salgas. Eso y un par de abrazos ha arreglado al Malaguita y seguramente será un tipo genial cuando salga de la prisión. Yo me siento identificado con Marimar Bermúdez y con Francisco Palo, los padres de Sandra Palo. Trato de comprender, sin lograrlo, el dolor que la vida les ha llevado a ellos, una familia buena, normal, una familia que nunca le había hecho daño a nadie. Nadie se merece esto, pero ellos probablemente menos que nadie. Y por supuesto, me pongo en la piel de tantos y tantos padres coraje, que con ese dolor terrible, que ya nunca les va a abandonar, siguen luchando. Algunos porque se encuentre el cuerpo de sus seres queridos, otros porque se resuelva el caso, otros como los padres de Sandra Palo, porque no puede haber más grupitos como el del Malaguita y sus menores que puedan hacerle daño a otra chica, a otra mujer, o que puedan atracar a alguien y acaben hiriéndole o matándole. La sociedad debería premiar a las personas que se esfuerzan, a las personas que luchan, y debería condenar, no solo judicialmente, sino también moralmente, también como sociedad, al que delinque, al que hace daño, al que comete delitos graves. Claro que legalmente tienen la posibilidad de pagar sus deudas con la justicia y quedar limpios, entre comillas, pero eso no significa que la sociedad tenga que olvidar lo que han hecho, ni mucho menos. ¿Por qué deberíamos olvidar lo que han hecho el Rafita, el Ramón, el Ramoncín, el Malaguita? ¿Por qué? Sandra ya no está, y yo no me olvido del sufrimiento de Sandra. Por eso, de forma modesta
humilde, quiero darle voz una vez más a Marimar Bermúdez. Quiero recuperar estas palabras en las que se quejaba amargamente de cómo, poco a poco, los asesinos de su hija iban recuperando la libertad. Vamos a escucharla. 3 de ellos llevan en la calle desde hace muchísimos años, solamente queda el adulto en la cárcel y bueno, pues son reincidentes igual, entonces tienen que hacer algo para todos esos asesinos que acaban de salir de la cárcel o que han salido o que han asesinado. Tendrá que haber un control máximo para todos estos asesinos violadores, ¿no? O sea, no pueden coger y dejarlos al libre albedrío, decir, ale, venga, ya como has cumplido tu condena, no te puedes acercar al pueblo donde han matado a la persona, pero sí te puedes ir a cualquier otro pueblo y ya está, ¿no? Y entonces pues no lo veo ni justo ni normal. Creo que todo esto es surrealista, a veces te piensas que esto es una pesadilla, porque es que de verdad no duermes. Yo llevo 5 o 6 días que no duermo y cada vez que sale un caso pues me pasa lo mismo, porque me recuerda mucho a mi hija y porque yo ya estoy cansada y quiero que los políticos escuchen al pueblo de verdad, que escuchen esos tuits que están poniendo en el Facebook, en la calle, que oigan a la gente de la calle lo que están hablando. O sea, que muchos es verdad que pedirán la pena de muerte, nosotros no la hemos pedido nunca, pero sí que las condenas sean más altas, ¿no? Sobre todo en el tema de los menores son condenas irrisorias. O sea, que un menor de 16 años haya asesinado brutalmente y con agresión sexual se queden 8 años, me parece, vamos, yo lo dije en las condenas de mi hija, ¿no? Y en los de los adultos, pues igual. O sea, yo no pido a nadie pena de muerte porque no. O sea, yo no le quiero quitar la vida a nadie, pero si la hace la tienes que pagar. Y eso de que a los 12 años o a los 5 años se le revise una condena, pues no, señor. Si ya saben que son reincidentes, entonces ¿a qué esperan? ¿Qué quieren? ¿Que cuando vuelva otra vez y vuelva a estar otra vez en la calle y vuelvan otra vez y vuelva a hacer lo mismo? Porque estas personas ya son así. Sí, muy probablemente tiene razón Marimar. Estas personas son así y es muy difícil que cambien. Ojalá no vuelvan a cometer un crimen, pero desde luego son una amenaza para la sociedad y no parece que el tiempo que han pasado recluidos les haya cambiado. Ya veremos cuando recupere la libertad el malaguita. Pero enseguida se alzan las voces que dicen no legislemos en caliente. Está bien que haya personas con esa frialdad, que sean capaces de analizar desde una objetividad absoluta lo que ocurre, que sean capaces de mirar el derecho desde una posición académica que nada tenga que ver con lo que vemos nosotros a pie de calle. Está muy bien. Lo que ocurre es que cuando se comprueba que las leyes no funcionan, hay que cambiarlas, sea en frío o sea en caliente. Ahora, lo que no pueden pretender es que nosotros nos enfriemos, es que a nosotros como sociedad deje de importarnos el sufrimiento ajeno. A nosotros como sociedad nos tiene que conmover el testimonio de la madre de Sandra Palo y nos tiene que conmover la lucha de las víctimas y de las familias de los desaparecidos. Y tenemos que ser conscientes de que nos puede pasar a cualquiera, que cualquiera de nosotros puede topar con un malvado y que en solo un segundo nuestra vida se puede terminar. En solo un segundo nuestra vida puede cambiar para siempre, nuestras prioridades. Por eso no debemos mirar hacia otro lado, por eso debemos tender la mano todos. Cuando alguien sufre, cuando una mujer es maltratada, cuando hay un asesinato terrible, cuando alguien abusa de un niño. Son todos miembros de nuestra sociedad, de nuestro grupo. Ahí deberíamos olvidar nuestras diferencias. Deberíamos olvidarnos de la política, de si uno es de izquierdas o de derechas. Ya sé que en estos momentos que vivimos eso es complicado. Parece que eso te define, como si eres del Real Madrid o del Barcelona. Tienes que defender tu camiseta hasta límites insospechados, olvidando que el que lleva la camiseta contraria también es un ser humano como tú y que tiene sus propias opiniones basadas en la realidad que le rodea.
y que es tan respetable como tú, y que tiene una vida como tú y una familia como tú, y que quiere a sus seres queridos igual que tú. Por eso, cuando alguien sufre, debemos, por lo menos, acogerlo, darle voz y prestarle atención. No nos cuesta nada. No podemos permitir que las víctimas, además de sufrir algo absolutamente indefinible, algo que trastorna para siempre, por supuesto, y que convierte la vida en un calvario, no podemos permitir que las víctimas se sientan solas. Lo representa muy bien la película 3 anuncios en las afueras. Ahí vemos cómo una madre se enfrenta a todos porque quiere saber lo que le ha pasado a su hija, porque quiere saber quién es el que la ha matado y la ha violado. Pero la sociedad no la entiende. La sociedad le pide que después de haber pasado un año, olvide por completo a su hija. Se ha convertido en una molestia. Se atreve incluso a molestar al jefe de policía, que tiene sus propios problemas. Y hasta su hijo y su exmarido, implicados emocionalmente, lógicamente, en la pérdida de la chica, le piden que pare, no entienden su obsesión. Y es el amor de una madre. Desde luego, esa no es la sociedad que tenemos que construir. Hay que estar siempre con las víctimas. No podemos permitir que las víctimas vayan a ver a los políticos, que son los que pueden ayudarlas, y que los políticos hagan el paripé, las escuchen y al día siguiente olviden lo hablado y lo pactado. Marimar se quejaba de que se sentía sola. Ella, su marido, su familia, todos son buenas palabras, pero en definitiva la sociedad y los políticos también lo que quieren es olvidar. Vamos a escuchar a Marimar. Respaldada para nada. Sí te dicen palabras muy bonitas, te dan la palmadita en la espalda, pero luego al final sales con la sensación de que, bueno, que ha sido una más que ha pasado por ahí y ya está. Pero para nada, lo único que me siento respaldada por, creo que yo y todas las víctimas de cualquier índole, que por la sociedad, por la familia, por los amigos, porque es de la única manera que nosotros estamos saliendo adelante. Estamos con una nueva recogida de firmas de nuevo. Después de 15 años nos hemos tenido que volver a poner a recoger firmas para la ley del menor, ya que tampoco han hecho nada, ni para la violencia de género, y esto es un suma y sigue. Y es que, como he dicho antes, esto tiene que acabar. Este sufrimiento para los padres y los familiares tiene que acabar. Esto es una agonía. O sea, no llega un punto que dices, no me apetece ni ver la televisión, pero al final la tienes que ver, ¿no? Y es que es todos los días casos, si no es de un niño, es de un adulto, si no es de una profesora, como ha sido el de Laura, ¿no? Que una mujer que lleva 5 días o 6, no sé los días que llevaría allí en Huelva la mujer, y la muchacha tenía todas sus ilusiones puestas en la vida y mira, pues ha llegado no sé ni cómo calificarlo de verdad, y se la ha segado de raíz, ¿no? Y hace cuestión de nada ya oíamos la sentencia del crimen de Leticia Rosino también, y bueno, pues igual estamos ahí apoyándolos también, y allí donde podamos estar y me lo permita mi tiempo y mi economía, por supuesto que voy a estar en todas las concentraciones que podamos estar y apoyando a todas las víctimas. No llevo nada más que mi presencia, mi calor y mi cariño y todo mi apoyo para todas esas familias. Creo que no hace falta nada más. Hablaba Marimar de el caso de Laura Luelmo. Ya sabes, aquella profesora que encontró la muerte porque tuvo la mala suerte de irse a vivir enfrente de un asesino en el Campillo, en Huelva. Este hombre, llamado Bernardo Montoya, había pasado 22 años en prisión de los 50 que tenía entonces. Tal vez Laura hubiera tomado precauciones si hubiera sabido quién era su vecino. Y también de Leticia Rosino. Leticia tenía 32 años cuando fue asesinada por un adolescente de solo 16 años, en Castro Gonzalo, Zamora. El asesino fue condenado
a 8 años de reclusión en un centro de menores. Y tantas víctimas. Ahí ha estado Marimar, luchando por ellas y por su hija. Y yo, desde luego, desde este podcast, le reconozco su lucha, igual que a los padres de otras víctimas que se encuentran con esa realidad, la de una sociedad a la que le cuesta cambiar, la de una sociedad que prefiere el discurso de la bondad absoluta. Somos tan buenos que nos preocupamos mucho por los asesinos. Estamos totalmente volcados en darles amor, en darles un abrazo, una comida caliente y un lugar donde reflexionar sobre eso que han hecho, que está muy mal, porque matar está muy mal, y como sociedad se lo vamos a explicar. Y bueno, el que mata cumple con la condena y sale a la calle, pues no solo tenemos que olvidar lo que ha hecho, sino que además debemos como sociedad acogerlo, en lugar de mandar un mensaje muy diferente, mandar un mensaje contundente. Oiga, si usted mata, que sepa que la sociedad se va a enfadar. Si usted hace daño, que sepa que la sociedad no solo no espera que usted vuelva con los brazos abiertos, sino que no le extrañe que reciba malas miradas. Oiga, ¿qué menos? ¿Qué menos? Por supuesto, la sociedad moderna no concibe la pena de muerte. No vamos a convertir a la sociedad en aquello que queremos erradicar. No vamos a convertir a la sociedad en asesina, en responsable de la muerte de otro ser humano. Pero eso es una cosa, y otra cosa es, oiga, usted ha matado, como tiene 17 años, pues no pasa nada. Dentro de un ratito sale usted, se da un paseo por la Gran Vía y nada, oiga, si tiene usted que robar una cartera o darle una puñalada a otra persona, pues que lo comprendemos, que sabemos que es un modo de vida y de alguna manera, pues somos todos responsables. La sociedad es responsable de que usted pues no haya podido acceder a otro modo de vida que el dar el palo, que el atacar salvajemente y el poner en riesgo la vida de los demás. Bueno, perdóname si te doy mi opinión. Yo creo que aunque las circunstancias de cada persona son diferentes, que no todo el mundo tiene una vida fácil, también hay que decir que la gran mayoría de la gente evita hacerle daño a los demás. Busca su manera de vivir sin hacerle daño a los demás. Y el mensaje que debemos mandar todos juntos es que el que hace daño a un semejante se va a encontrar a la sociedad de frente. El que mata, o el que hiere gravemente, o el que tortura a alguien, se va a encontrar a la sociedad de frente. Unida contra los malvados. Así de sencillo. Y también hay que explicar que el que opta por el mal va a perder parte de sus derechos, que la sociedad no va a correr a ponerle delante todo tipo de explicaciones y de justificaciones a su comportamiento, que la ley caerá sobre él. Y te repito, los malos existen, pero debes ir tranquilo, porque los buenos somos más. Y los buenos vamos a estar ahí, juntos, contra el que se pase de la raya. Muchas gracias por haberme acompañado en este viaje. Gracias por escuchar a la madre de Sandra Palo. Gracias por compartir su dolor, aunque haya pasado el tiempo, porque el problema sigue ahí y nosotros tenemos que aprender del pasado para que este tipo de crimen no vuelva a repetirse. Te espero en el próximo programa.